Mi nombre es Carlos Alberto Calles Nava, soy economista agrícola y vamos a hablar justamente sobre la economía de ganadería sostenible en humedales. Fíjense ustedes que este es un tema que llama mucho la atención, porque no dice la economía de ganadería sostenible o la ganadería bufalina en humedales, sino es la ganadería en general. Voy a tratar de mostrarles algunas experiencias de ganadería con algunos números en humedales, porque con un trabajo de investigación que se hizo en una zona deltaica en Venezuela, se pudo demostrar que tanto ganadería vacuna como ganadería bufalina resultaron rentables. Lo único es que una más que la otra. Es una cosa interesante. Bueno, vamos antes a pasearnos por el escenario mundial y voy a valerme de unos números de la Fundación NatBio, que es venezolana y de la cual yo soy docente invitado. Vemos entonces en los tonos más oscuros los países que tienen mayor producción de leche y que está alrededor de un volumen de 900 millones de toneladas de leche, y las dedicadas al comercio están alrededor de 90 millones de toneladas. Fíjense cómo la India tiene allá, pues en el Asia, en el color bastante oscuro, está a la cabeza de la producción de leche en el mundo. Siguiendo con estos temas del escenario mundial, vemos cómo Asia está de primero, lo pueden ver en este gráfico que se extiende hacia allá. No uso esto porque la luz no funciona acá con esta pantalla. Luego le sigue el continente europeo con una brecha bastante significativa por debajo de Asia, y luego el continente americano. Y esto tiene que ver con el consumo per cápita a nivel mundial, donde los países con los colores, las tonalidades más oscuras, son los que tienen mayor consumo. Y hay un gigante asiático que tiene un consumo per cápita interesante, pero que potencialmente se estima va a ser un gran consumidor, que es China. Y bueno, y se está hablando acá de un consumo per cápita alrededor de los 117 litros año. Y esta es la forma, dentro de este escenario mundial, cómo podemos observar están distribuidos los humedales, que es el tema en donde nos vamos a adentrar. Ahora, vamos a hacer algo de macroeconomía. Vamos a ver un poquito el asunto macroeconómico, pero situado en el caso de Paraguay. Justamente ayer se habló acá de las 10 millones de hectáreas disponibles. Y entonces, con un pedido que me hizo Richard Moss, que trabajara con estas cosas, yo decidí meter en un simulador, en un modelo econométrico, esa cantidad de hectáreas a ver qué sucedía. Entonces nos dice que si empleamos 1 millón de esas hectáreas, con una capacidad de carga de 10 hectáreas por cada unidad animal, entonces eso nos llevaría a empezar con un pie de cría de 217.500 vientres y 8.700 machos. Estamos hablando de algo macroeconómico, de rebaños muy grandes, por supuesto. Luego entonces tendríamos al cabo de 10 años una carga total en unidades animales de 1.282.000 unidades animales. Es decir, llegaríamos a ese millón, un rebaño de 1 millón de unidades animales, que es un número muy significativo dentro de esas 10 millones de hectáreas disponibles. Ahora, estaríamos hablando en este caso de algunos parámetros interesantes. Tendremos una lactancia de 270 días y estamos hablando de un índice de parición del 73%. Claro, son humedales, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Bueno, eso nos permitiría, si además procesamos esa materia prima, estaríamos hablando, por ejemplo, con un índice de conversión de 5,5 litros, ¿ok?
estaremos hablando de la posibilidad de producir en quesos, kilogramos de quesos día, alrededor de 272 millones de kilos de quesos al día. Estaremos hablando de la posibilidad de producir 1.498.686 litros de leche diarios. Y siguiendo con los números, ya pero en la parte de carne, estaremos hablando de la posibilidad de bumaustes de 114.777. Ahora, ¿qué significaría eso? ¿Qué impacto tendría eso? Estaremos hablando de poder alimentar a más de 4.5 millones de niños anualmente en el mundo. Fíjense ustedes, esto empieza a ser interesante. Cualquiera puede decir, bueno, esto es un asunto especulativo, es ponerse a hacer números y más nada. Bueno, pero cuando uno hace números utilizando un modelo econométrico, la cosa cambia. Y cuando uno realmente emplea para ello un consumo per cápita recomendado por la FAO de 120 litros anuales, que se acerca mucho al número que le acabo de decir, y ve la evolución de lo que podría ser en 10 años, ustedes lo ven ahí en ese cuadro, sí, se podría entonces, con ese humedal, utilizándolo adecuadamente, alimentar a ese 4.5 millones de niños. Y bueno, una buena noticia para quienes les gustan las pizzas y todo lo que tiene que ver con las pizzas. Se podría producir, 438 millones de quesos mozzarella como sumatoria para 5 años durante ese proceso, además de los millones de carnes que están planteados allí. Y bueno, para quienes se interesan en el tema de posibles inversiones, claro, esto sería una inversión grande. Tenemos reflejos de tasas internas de retorno del 48%, una relación beneficio-costo de 1.87%. Y fíjense, este dato es importante, periodo de recuperación de la inversión en 4 años. Eso es bastante significativo. Bueno, vamos a meternos ya en el mundo microeconómico, ya un poco más en algunos detalles. Cuando yo les decía que había un estudio donde habíamos medido a vacunos y a bubalinos, efectivamente, ustedes pueden ver que en esa línea roja, tenemos a los vacunos y en la línea azul al búfalo. Ambos resultaron rentables. ¿Y qué fue lo que se midió aquí? Bueno, el comportamiento en cuanto a utilidades acumuladas anuales proyectadas, ¿para qué? Para efecto de, entre otras cosas, reinversión. Y bueno, el búfalo resultó con un rendimiento superior, como lo ven allí. Esto en una zona de vida, según Holdridge, de bosque seco tropical, pero es una zona inundable, una zona deltaica, ahí convergen varios ríos importantes. Eso es en el estado de Barinas, eso exactamente es al este del estado de Barinas, Venezuela. Y acá nosotros estamos midiendo algo que es interesante, que es la evolución del patrimonio. Fíjense ustedes, la anterior gráfica era cómo se presentaba la utilidad, pero esta vez es el patrimonio, que eso ya implica un indicador para efectos de sostenibilidad. ¿Cómo sabemos si es sostenible lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a medir midamos entonces el patrimonio y cómo evoluciona. Bueno, nuevamente podemos observar en la línea roja que sí se puede tener ganado vacuno en humedales, sí se puede, haciendo las cosas bien, y resultó rentable el vacuno, claro, pero el búfalo lo supera por lo que ya sabemos, mayor adaptabilidad y porque puede expresarse muchísimo mejor en esas circunstancias. Bueno, acá tenemos unos números interesantes que porque yo quise también confrontar con otra gente. Los números que les presenté hasta aquí son míos, es decir, generados con mi investigación o con nuestra investigación dirigida por mí. Pero en este caso, para contrastar, estamos utilizando unos números de la doctora Liliana Castellanos, y hay una cosa interesante. Esto es en una zona de vida, según Holdridge,
de bosque húmedo tropical y están comparando varias empresas vacunas y bufalinas. Y bueno, fíjense, hay una cosa interesantísima que aquí vamos a medir es las utilidades y los márgenes de utilidades. Acá la intención de la doctora, y no lo es tampoco la mía, comparar. Nadie quiere hacer comparaciones aquí entre vacunos y búfalos, solamente se está mostrando la cifra. Fíjense que en porcentaje el margen de utilidad para lo que llamo yo Vacunos 1 allí, que es una de las empresas, es 28%. No sé si lo observan, ¿sí se observa allí? Luego, en Vacunos 2, el 14%, donde dice margen porcentaje, y en los bubalinos tenemos porcentajes del 37% y el 49%. Fíjense qué cosa tan interesante. Y no fue que se le pidió a la doctora que tomara estas mediciones para este simposio o para este evento, ni mucho menos. Estos son números reales, con un ejercicio económico ya cerrado, listo, medido. Ahora, esta actividad implica una visión. La misma nos habla de trabajar en la naturaleza y con la naturaleza. Eso es una cosa muy importante que debemos tomarla en cuenta. Y surge una pregunta: ¿pueden dos mundos como estos complementarse? Yo creo particularmente que sí. Entonces estamos hablando de humedales, pero con sistemas agrosilvopastoriles. Lo interesante de mi ponencia es que muchas de las cosas que ya se han dicho aquí ayudan a que esto luego se entienda, digo yo. Es decir, parece que yo me hubiese puesto de acuerdo con los demás expositores y le hubiese dicho, mira, por favor, hablen de esto para que la gente esté preparada al momento de escuchar mi ponencia. Bueno, pero no fue así, claro. Y bueno, entonces hay una cosa interesante acá. Y voy a hablar en base a la experticia, a la experiencia histórica. Señores, en mi país, Venezuela, se desatendieron grandes humedales donde se hicieron cosas muy malas. Y todo arranca de un problema terrible, que es el de la falta de planificación. Y se puede perder ese gran potencial. Yo voy a tomar esta expresión que es de la Universidad del Zulia, en su Facultad de Agronomía, donde ellos insisten mucho en esto. Lo que no se planifica, no se mide. Lo que no se mide, no se registra. Lo que no se registra, no se evalúa. Y lo que no se evalúa, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. ¿Y qué es lo que se supone que vamos a hacer con la ganadería en humedales? Si queremos ser responsables, es estar allí como custodios de ese ecosistema, al cual se le puede agregar un recurso natural muy valioso, que es el búfalo, para que los servicios ambientales de ese ecosistema sean superiores. Eso es todo lo que queremos. Y de verdad es un gran reto, es muy interesante. Fíjense la cantidad de humedales con los que cuenta el Paraguay y la cantidad de humedales con los que cuenta el continente americano y el europeo. De allí que la importancia de estas cosas debemos internalizarlas. Gracias.